Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 5, aritmética de punto flotante. En la primera parte de este módulo solo contestamos la pregunta: ¿hace falta replicar el hardware de punto fijo en este hardware de punto flotante? Tener dos veces hardware para sumar, dos veces hardware para multiplicar, etcétera, etcétera. Y vimos que el hardware de punto fijo, la representación de punto fijo, si bien sus limitaciones de rango pueden ser compensadas haciendo uso de factores de escalamiento, tiene inconvenientes cuando, haciendo uso de esos factores de escalamiento, tenemos que relacionar magnitudes de diferente escala, o sea, operandos grandes con operandos pequeños. Producto de que todos deben hacer uso del mismo factor de escalamiento, vimos que se produce una pérdida de significancia que termina traduciéndose en una pérdida de precisión cuando a esos valores pequeños se multiplican o se contempla que están multiplicados por ese factor de escalamiento grande, le genera dígitos que no aportan significancia, ceros en el caso del ejemplo de la primera parte que hacíamos uso de una aritmética de punto fijo fraccionaria. Se le generaban ceros a la izquierda, que en una representación fraccionaria los ceros a la izquierda son justamente lo peor que hay, porque ocupan lugar pero no aportan nada, y ese lugar que ocupan, bueno, no está pudiendo ser ocupado por dígitos que sí aporten significancia. Por ende, bueno, lo que decíamos, teníamos pérdida de significancia que se traducía en pérdida de precisión. Si eso está, ¿cuál era la solución? La idea maravillosa era hacer que el factor de escalamiento acompañe al número. ¿Qué es esto de que el factor de escalamiento acompaña al número? Bueno, esencialmente es la idea central detrás de la representación de punto flotante. Un número de punto flotante es una mantisa, esencialmente un número, acompañado de un exponente que, bueno, combinado con la base que está implícita, esa base elevada a ese exponente vendría a ser el factor de escalamiento del cual hablamos. ¿Y por qué se soluciona todo lo que criticábamos en punto fijo, se corrigen en punto flotante? Bueno, porque cuando operamos con números de diferente escala, es verdad que el más pequeñito sufre esa pérdida de precisión, pero solo la sufre al momento de ser operado, no antes. En punto fijo, como el factor de escalamiento estaba fijado, desde el vamos ya sufría esa pérdida de precisión, esa pérdida de dígitos que aporten significancia. Bueno, resuelto esa cuestión, que nos llevó un buen rato en la primera parte de este módulo, vamos a hablar ahora de las decisiones de diseño a la hora de adoptar una representación de punto flotante, es decir, cómo codificar los operandos, para después sí centrarnos en cómo se implementan las operaciones, y donde, bueno, vamos a ver eventualmente lo que veníamos anticipando, que el hardware de punto flotante es muy diferente al de punto fijo y por eso hacía falta esta motivación para, bueno, hacer esa inversión en este hardware diferente. Si recuerdan, habíamos mencionado al pasar que la operatoria de punto flotante admite dos variantes. Una variante donde justamente se trata de preservar en todo momento la mayor cantidad de dígitos que aporten significancia, y otra en la cual esto no se hace. Una se llama normalizada, la otra es no normalizada. A continuación vamos a ver en detalle de qué se tratan cada una de ellas. Tal vez acá vale la pena acotar que uno dice, bueno, pero momentito, si estoy dejando de lado el hardware de punto fijo o lo estoy, no estoy dejando de lado, lo estoy teniendo, pero le estoy sumando hardware de punto flotante porque me ayudaba a preservar los dígitos de significancia, ¿cómo tiene sentido operar de manera no normalizada, donde esto de preservar la mayor cantidad de dígitos que aporte significancia no lo hago? Bueno, porque el proceso de preservar los dígitos que te aporten significancia insume hardware e insume tiempo. Entonces la alternativa es, lo hago siempre, el hardware lo hace siempre, o lo hago este proceso de normalización, este proceso de tratar de mantener la mayor cantidad de dígitos que aporte significancia, lo hago solo cuando el programador me lo indica o lo hago siempre. Esa sería un poco la dicotomía, porque no es gratis. En un caso se paga tiempo y necesito hardware específico a tal efecto, y en el otro caso, bueno, ¿qué se paga? Podríamos decir complejidad, porque el programador lo tiene que manejar, sí, pero además se produce esa pérdida de dígitos que aporten significancia. Creo que tenemos que avanzar un poquito más hablando de los formatos
para que tenga sentido la discusión o para que se pueda comparar cuándo está normalizada una mantisa o cuándo no está normalizada. O bueno, cuándo el formato de punto flotante opera de manera normalizada, cuando no opera de manera normalizada. Bien, cuando uno va a elegir cómo codificar los operandos para hacer uso de la unidad de punto flotante, hay distintos aspectos que se tienen que son decisiones de diseño que, bueno, de alguna manera condicionan a todas las demás decisiones o condiciona a la operatoria del hardware. Puntualmente estamos hablando de los tres datos que forman la definición de punto flotante: la mantisa, el exponente y la base. Recuerden que cuando estamos codificando un número en punto flotante, un número X se va a codificar como una cierta mantisa que multiplica a esa base elevado a ese exponente en particular. La mantisa y el exponente va cambiando en función del número que estamos codificando, la base no, la base se mantiene constante. Y naturalmente la elección de la mantisa, la elección del exponente, la elección de la base, o digamos el rango posible de mantisas, el rango posible de exponentes y cuál va a ser la base que usemos, va a afectar el rango, eso es bastante obvio, pero también va a afectar la precisión. Y vamos a hablar un poco de esto para entender este compromiso entre rango y precisión que se produce al ver justamente qué rango le damos a la mantisa, qué rango le damos al exponente. Claro, ¿por qué se produce este compromiso? Y porque si bien la base es implícita, como era el punto en la operatoria de punto fijo, que no se representaba, no había un bit que codificaba el punto estaba implícito. Es más, normalmente estaba implícito en el extremo derecho o al costado del signo. O sea, tenía una ubicación implícita, siendo el caso si se trataba de operatoria entera o operatoria fraccionaria. Lo mismo pasa con la base de un formato de punto flotante. No está representado, no hay bits o dígitos asignados a codificar la base. La base se asume que es la que el formato indique. Y en todas las operaciones se opera siempre con esa base. No obstante, la mantisa M y el exponente E, esos sí deben ser codificados. ¿Y van a ser codificados dónde? Bueno, en los registros del procesador. Y esos registros tienen un determinado tamaño que está fijado por las características de la ALU, del hardware sobre el cual vamos a estar trabajando. Normalmente uno tiene una cierta cantidad de dígitos. Creo que habíamos hecho un ejemplo de 32 dígitos. Veníamos de 32 dígitos en punto fijo y jugamos con una representación de punto flotante. Digo, en la primera parte de este módulo con una representación de punto flotante también de 32 dígitos, de 32 bits. Ahora bien, ese espacio está fijado. Lo que no está fijado a priori es cómo reparto esa X cantidad de dígitos de precisión. Y tanto la mantisa como el exponente van a estar codificados ahí dentro. Es decir, si yo le asigno más bits a la mantisa, del único lugar que esos bits adicionales de mantisa pueden salir es si se los quito al exponente, y viceversa. Para que se entienda, si yo quiero incrementar el rango de mi formato de punto flotante asignando más dígitos al exponente, si se acuerdan del ejemplo cuando comparábamos el rango que nos daba punto fijo con el rango que nos da punto flotante en la primera parte de este módulo, era increíble cómo estallaba el rango era gigantesco, y producto justamente de haberlo asignado, creo que le habíamos puesto 10 dígitos, 10 bits al exponente. Entonces el exponente más grande era 512, 2 elevado a la 512 es un número que tiene 512 dígitos, es un número muy grande. Entonces noten cómo el exponente va a ser el que domine, el que le va a dar la impronta del rango que vamos a estar teniendo en esa representación. Si uno tiene que mirar un solo aspecto para ver qué rango voy a tener, mira el exponente, cuántos dígitos tiene o puede tener el exponente. Pero claro, incrementar el rango dándole dígitos al exponente, como los dígitos de precisión o van al exponente o van a la mantisa, el único lugar para ir al exponente se los debo yo quitar a la mantisa. ¿Y qué es la mantisa? Bueno, la mantisa es, como les contaba recién, el número de punto fijo, y el exponente venía a ser el factor de escalamiento. Entonces, si yo le quito dígitos a la mantisa, le estoy quitando precisión a esa mantisa. Esa mantisa va a tener menos dígitos de precisión, va a tener menos dígitos que aporten significancia. Justamente algo que en la primera parte de este módulo señalamos que no era algo negativo, era algo que no queremos y que los clientes tampoco quieren.
exactamente lo mismo, pero al revés, pasa cuando, ok, si el cliente me pide precisión, asignémosle mayor cantidad de bits a la mantisa. Bueno, pero para hacer esto, debo yo quitarle bits al exponente. Y quitarle bits al exponente es mermar, achicar el rango de mi formato de punto flotante con el cual estoy jugando, estoy tratando de especificar. También, y esto tal vez no es tan obvio, la base, que recuerden, es implícita, entonces no habría, uno podría pensar, si la base y el exponente son los que me dan el rango, tal vez yo, porque es base elevado al exponente, ¿no? Si yo en lugar de usar una base 2 pongo una base 200, bueno, el rango va a ser mucho más grande. Es verdad, el rango va a ser sensiblemente mayor si la base fuera un número bien grande. Pero hay un problema. Si elevamos la base, tenemos pérdida de precisión. Quizás no es tan obvio ver el por qué. De hecho, hubo un fabricante que allá por la década del 60, 70, IBM, ensayó base 16 en un hardware de punto flotante. Redundaba en tener un rango extraordinario. Era como de repente el caballito de batalla de la gente de marketing. Decía, mirá el rango que tenemos. Pero ¿qué pasó? Había software que corría en la versión anterior de esa computadora, lo migran a la versión nueva y los resultados eran un desastre. Los resultados del software que corría sobre ese hardware punto flotante con base grande, base 16, no eran razonables, tenían mucho error. Cuando se ponen a estudiar qué estaba pasando, lo que descubrieron es que cuando la mantisa había que hacer espacio para que entre un dígito más, o tal vez por un desplazamiento de esa mantisa algún dígito se caía, si la base era grande, los dígitos de esa base se codificaban con múltiples bits, con múltiples dígitos binarios. Entonces, tal vez con un bit que corras te bastaba, pero como la base era más grande, los dígitos de la mantisa, los bits de la mantisa, se empaquetaban para estar codificando un dígito de la base del formato de punto flotante. Y entonces tal vez si con un bit te alcanzaba, pero como la base era muy grande, se te caían o se terminaban corriendo n bits o más, 2 bits, en el caso de base 16, 4 bits, múltiples bits. E increíblemente, bueno, después, habiendo tenido el ejemplo en concreto que los resultados no eran los esperados, se ponen a estudiar el porqué y descubren esto que les estaba comentando. Que como que la mantisa, en lugar de correrse de A1, se corría de a varios posiciones a la vez, y cuando se iba a caer tal vez un solo bit, se terminaban cayendo varios bits, producto de que la base era más grande de lo que, bueno, veníamos trabajando hasta ese momento. Más adelante, cuando estemos repasando el funcionamiento de los algoritmos, creo que esto que les comentaba tal vez va a tener más sentido que acá, que estamos simplemente presentando la idea. Bueno, aparte de la decisión de cuántos bits para la mantisa, cuántos para el exponente y qué base utilizar, hay otras decisiones tal vez un poco menos críticas. La mantisa, recuerden, codifica una especie de punto fijo. Entonces, puede ser una mantisa entera o fraccionaria, según se asuma el punto binario en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, respectivamente. Claro, esa mantisa que codifica un número con signo, además de ser entera o fraccionaria, puede estar codificada en cualquiera de las tres representaciones que vimos: signo magnitud, complemento a la base disminuida. El exponente va a ser necesariamente un entero. No puede ser no se contempla un exponente fraccionario. Y además va a ser un número signado, porque decíamos, los exponentes positivos son números muy grandes, los exponentes negativos son números que se acercan al cero, son números muy pequeñitos. Y uno pensaría, bueno, si es un entero signado, ¿tendré a mi disposición las tres representaciones también para números con signo? Sí, es verdad, se podrían utilizar complemento a la base, complemento a la base disminuida, signo, magnitud, pero como la operatoria sobre los exponentes tiene ciertas particularidades, aparece una representación específica para codificar los exponentes, de la cual vamos a hablar a continuación. Bueno, y la base, es verdad que uno podría elegir la base que quiera, todas son válidas, total, m igual a b a la e, el valor es la mantisa por la base elevado al exponente, si la base puede ser cualquier cosa. Como a final de cuentas el hardware, sabemos que el hardware sobre el cual va a estar implementado todos estos algoritmos de la aritmética de punto flotante, va a estar arriba de un hardware que es, como decimos siempre, electrónica digital biestable. Sabemos que a final de cuentas
la mantisa va a estar codificada con bits, con unos y ceros. Entonces, para facilitar las operaciones, vieron que hay un producto, mantisa por base elevado al exponente. Ese por, vos no querés tener que implementarlo con un circuito multiplicador. Entonces, se elige, sabiendo que el hardware es binario, se elige que la base sea potencia de 2 para que ese producto pueda ser implementado de manera fácil. Para que se entienda con un ejemplo. En base 10, ¿qué producto es fácil de calcular? Multiplicar por 5 no sé si es fácil, por 8 no sé. Por 10 es muy fácil. Es poner un 0 al final. Por 28 no sé, es complicado. Por 100 es muy fácil. Es decir, los productos son siempre muy fáciles de resolver, inclusive sin hacer uso de un circuito multiplicador, cuando estás multiplicando por una potencia de la base. Ahí simplemente se ponen ceros, por así decir, ¿no? Por 10 era un 0, por 100 eran 2 ceros, y por ahí por 28 era más complicado. Entonces, para que justamente ese producto, la mantisa por la base elevado al exponente, sea implementado de una manera rápida y sin necesidad de hacer uso de un circuito multiplicador, es que se pone una restricción adicional de que la base siempre tiene que ser potencia. Entonces, en lugar de ser, hoy decíamos 200, bueno, va a ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, algún número que sea potencia de 2. Empecemos a repasar las decisiones para concretar un formato. Digamos, cuando uno dice, bueno, acá tengo un formato de punto flotante, ¿qué veo? ¿Qué me están dando allí? Bueno, me van a estar contestando cada una de estas preguntas. Me van a estar diciendo cuántos bits tiene la mantisa, cuántos bits tiene el exponente. Me van a estar diciendo cuál es la base, cómo se codifica la mantisa, cómo se codifica el exponente. O sea, la respuesta a todas esas preguntas es lo que constituye un formato de punto flotante. Como se imaginaran, esto da lugar a tener infinita cantidad de formatos de punto flotante. Sí, claro. Y como sería un escándalo que cada hardware implementara una variante distinta, en el próximo módulo vamos a estudiar en detalle el estándar para el hardware de punto flotante. Es un estándar, una norma de la IEEE, en donde, bueno, el formato de punto flotante está fijado. Pero a esta altura del partido vamos a estar trabajando con un acercamiento flexible. Vamos a tener de repente en el práctico diferentes formatos. Vamos a estar cambiando constantemente formato sin ningún problema, más allá de que después, desde ya, las computadoras van a estar corriendo un formato en particular, que es el especificado por la norma, la IEEE 754. Empecemos a contestar preguntas con respecto al exponente. Bueno, el exponente va a estar codificado en esa representación típica de los exponentes, que se la conoce como notación exceso. Vimos un primo hermano de la notación exceso, bueno, una variante de la notación exceso, que es exceso 3, si se acuerdan que era para codificar decimal en binario. Esta en particular se utiliza para los exponentes. ¿Y en qué consiste? Si uno tiene n bits para el exponente, lo que vamos a estar haciendo es polarizar, es decir, le vamos a sumar un exceso de 2 a la n-1. A ver, para n bits es 2 a la n-1. ¿Por qué? Bueno, porque para n bits te permiten codificar 2 a la n exponentes. Y supuestamente uno va a querer que la mitad sean positivos y la mitad sean negativos. Entonces, ¿qué es 2 a la n-1? Si lo piensan, es 2 a la n dividido 2. Sí, lo que pasa es que si dividido 2 lo ponen arriba restando. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a asignarle la mitad a los positivos, la mitad a los negativos, y a los negativos, al sumarle 2 a la n-1, al polarizarlos en 2 a la n-1, los vamos a estar transformando en positivos. ¿Me siguen? O sea, al número más pequeño lo vamos a transformar en 0. Y al número, no sé, al 0, lo vamos a transformar en 2 a la n-1. Están todos corridos para adelante. Ciertamente, si estamos corriendo para adelante a los negativos, también estamos corriendo para más adelante a los positivos. O sea, los positivos van a ser números más grandes si los tomamos en valor absoluto, ¿no? Sin estar codificando signo todavía. Los que están más arriba van a ser los positivos, los que están más cerca del 0 van a ser los negativos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tras que ya teníamos 3 formatos y habíamos hecho todo un análisis llegando a la conclusión, espero, de que complemento a la base era el más adecuado, claro,
momentito, era el más adecuado para punto fijo y para las operaciones que nos interesaban en la aritmética de punto fijo, para la suma, la resta, la complementación. El exponente no es un número en punto fijo. Es un número que cumple un rol muy puntual. Es el valor al cual estamos elevando la base. Es como decíamos hoy, es el factor de escalamiento. Entonces, sobre los factores de escalamiento, vos no tenés las mismas requisitos. Uno puede estar queriendo sumar, restar, multiplicar y dividir números en punto fijo. Pero con un factor de escalamiento, la verdad, hay una sola operación que tiene sentido hacer. Después puede haber alguna más, pero la más importante, ¿cuál es? Compararlos. Entonces, pensando en que a los exponentes me la voy a pasar comparándolos, se implementa esta notación que lo que hace es simplificar la comparación de los exponentes. Veámoslo con un ejemplo. Por caso, si yo tengo un número como el formato que hemos usado en la primera parte, 32 dígitos de precisión donde le dedicamos 10 al exponente y 22 a la mantisa. Noten que los 22 de la mantisa, por ahí acá me estoy adelantando, estamos separando por un lado el signo, por el otro lado la magnitud. Bueno, me estoy adelantando que está codificado en SM. Vamos a hablar de cómo codificar las mantisas a continuación. Pero concentrémonos en el exponente. Fíjense que el exponente quiero codificar el 15. Y en realidad, como lo debo yo polarizar, lo debo polarizar en cuánto. Si son 10 bits, en 10 menos 1, 9. 2 a la 9, ¿cuánto es? 512. Bueno, el número que yo debo codificar adentro del registro es el 527. ¿Y qué es el 527? Es 15 más 512. Si se fijan, acá está el 15, ¿no? 1, 1, 1, 1, este es el 15. Bueno, porque justo en este formato, en esta forma de codificar el exponente, 2 al n-1 es este bit de acá. Sumarle 512 es prender este de acá, porque este de acá aporta 512, si lo consideramos como un número en binario, ¿no? Un número no que esté codificando un signo. Bueno, podríamos llegar a decir, si quieren, si el exceso es 2 al n-1, que cuando está prendido es un número, en este caso, positivo, ¿sí? Al revés de como veníamos haciéndolo antes. Y cuando está apagado, se trata de un número negativo. Lo que pasa es que cuando está apagado, esto no es un signo magnitud ni nada que se le parezca, o un signo magnitud a la -1, ni nada que se le parezca. Es codificación exceso. No es un sistema complementario y tampoco es signo magnitud. Bueno, vamos a hacer las mismas consideraciones ahora con respecto a la base. Y después vamos a hablar de la mantilla, que tenemos un poquito más de tela para cortar. Con respecto a la base, decíamos hoy, al ser implícita no voy a gastar bits o dígitos para codificarlo. Entonces no podemos llegar a ver tentados en adoptar una base más grande. Si se quiere, hasta con la restricción de que sea potencia de 2. Se han ensayado configuraciones en hardware de 2. Bueno, la norma utiliza 2. La IEEE 754 sanciona usar base 2. Pero ha habido hardware que tenía, les ponía el ejemplo hoy, esa DVM que tenía un 16 como base del formato de punto flotante. Y desde ya, el resultado al hacer uso de bases grandes no fue satisfactorio. Había pérdida de precisión, había pérdida de dígitos que aportan significancia, producto de, bueno, y una cosa resultaba en la otra. Y por esa razón la norma usa exclusivamente base 2 y, bueno, la mayor parte del hardware a disposición, celulares, computadoras, tabletas, notebooks, televisores, heladeras, terminan utilizando, no sé si las heladeras tienen hardware punto flotante, terminan utilizando base 2. Llegamos a hacernos las mismas preguntas ahora con respecto a la mantisa. Con respecto a la mantisa, hay dos preguntas que contestar. ¿Cómo vamos a codificar esa mantisa? ¿Sí? Es un número con signo, entonces va a ser el signo magnitud, complemento a la base, complemento a la base disminuida. Y la segunda pregunta es si el hardware opera de manera normalizada o no, porque la normalización concierne sobre todo a la mantisa. Tiene que ver con cómo vamos a estar, cuál mantisa va a ser válida y cuál no. En base a eso, el hardware se dice que opera normalizado o no. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de esta cuestión de la normalización, qué significa. Las decisiones desde ya están relacionadas porque decir que una mantisa está normalizada, por ende es válida para un hardware que opere normalizado, o decir, mira, esta no está normalizada,
claro, la definición de cuándo está normalizado o no va a variar en función de cómo estamos codificando los números en esa mantisa. Si es complemento a la base, signo de magnitud, complemento a la base disminuida. ¿Cuál es la idea básica de la normalización? Ahora de nuevo, ahora vamos a hacerlo paso a paso porque es un concepto tal vez importante de retener bien. Nuestro primer acercamiento al proceso de normalización es tratar de descartar de la mantisa, porque la mantisa tiene un tamaño finito desde ya. Vamos a descartar los dígitos que no estén aportando significancia. En la medida de lo posible, esto es, sin alterar el número, vamos a descartar los ceros que no estén aportando significancia. Bueno, justamente los ceros son los dígitos que normalmente no aportan significancia. Digo normalmente porque, bueno, si es complemento a la base, ahí la cosa se pone un poco más peliaguda. Pero vayamos paso a paso. ¿En qué consiste el proceso de normalización? Bueno, consiste en alterar la mantisa, cambiar la mantisa, pero cambiar la mantisa de manera controlada. Es decir, yo voy a cambiar la mantisa, pero mi intención, en la medida de lo posible, es que no se altere el valor que estamos representando. A veces sí se lo afecta un poquitito, pero si se lo está afectando, que sea lo menos posible. Es decir, si yo estoy desplazando los dígitos de la mantisa a la derecha, ¿qué significa desplazar los dígitos de la mantisa a la derecha? Significa correr la coma a la izquierda. ¿Y qué significa ya sea desplazar los dígitos a la derecha o la coma a la izquierda? Significa hacerlo más pequeño al número, ¿no? Entonces, para que esta adulteración de la mantisa sea de manera controlada, yo debo compensar el que estoy haciendo más pequeño la mantisa elevando el exponente. De forma tal que cuando vos multipliques mantisa por base elevado al exponente, en el mismo grado que yo achiqué la mantisa, agrandé el exponente. Entonces, esos cambios se cancelan mutuamente. De la misma manera, si yo tengo, por ejemplo, que desplazar los bits, ahora vemos por qué voy a estar teniendo que desplazar los bits para un lado o para el otro. Si yo tuviera que desplazar los bits de la mantisa a la izquierda, lo que es lo mismo decir, correr la coma o el punto binario en este caso, o decimal, a la derecha, ¿qué significa correr los dígitos de un número a la izquierda o la coma a la derecha? Es como que ese número va creciendo, se hace más grande. Porque se corre la coma hacia la derecha, es como que le voy agregando ceros o le voy agregando dígitos. Y si yo quiero tratar de no cambiar, mi intención es no cambiar el valor representado, debo achicar el exponente de manera acorde, para que cuando se haga el producto mantisa por base elevado al exponente, se cancelen mutuamente, en la medida de lo posible, sin cambiar el valor representado. Bueno, veamos este proceso un poco más en detalle. Cuando estamos... ¿Qué pasó? Me había quedado animado. Cuando estamos codificando en punto flotante es inherentemente redundante. El mismo número se puede representar de múltiples maneras. Por ejemplo, tratando de retomar la base 2 del ejemplo de la primera parte del módulo, podríamos tener, por ejemplo, que codificar el número 1 por 2 a la 18, esto es un número que parecería estar en punto flotante, una mantisa, por la base elevado a un cierto exponente. Este número, que sería, ¿cómo es este número? Este número es una potencia de 2. Es el 1 seguido de 18 ceros. Es un número en binario, ¿no? Es una potencia de 2. No sé cuánto será, 2 a la 18, hay que ver cuánto debe ser, 512.000, no sé. Hay que hacer la cuenta. Este mismo número se puede codificar, fíjense, 0,1 por 2 a la 19. Noten lo que hice. Achiqué la mantisa, la dividí por 2, y por ende, para cancelar esa... Bueno, acá les estoy mostrando lo que es el proceso de normalización. Cancelo haber achicado la mantisa agrandando de la misma manera el exponente. Y podemos seguir, ¿no? 0,01 por 2 a la 20, 0,001 por 2 a la 21, siempre operando en base 2, ¿no? Entonces, el mismo número tiene, a priori, puse puntito suspensivo para los dos lados, podríamos llegar a decir infinitas representaciones. Bueno, esto no es tan así porque ustedes saben que estamos operando en M, no en R. O sea, M, la cantidad de dígitos que uno puede codificar o números que uno puede codificar es finita. Digamos, en una computadora todo es finito. La cantidad de dígitos de precisión es finita, la cantidad de la cardinalidad del conjunto M es finita, todo es finito. Por ende, esos puntitos suspensivos en algún punto se acaban, ¿no? No es que sigue ad infinitum.
Pero lo que sí estamos marcando es que para el mismo número pueden haber una gran cantidad de formas de codificarlo dentro de ese formato de punto flotante. Y ciertamente, como dice allí, es deseable que haya una única forma canónica, una única forma normal. Es decir, yo tengo un conjunto de codificaciones que todas representan el mismo valor. Entonces sería interesante si dentro de esa clase de equivalencia podemos encontrar a un representante y ese distinguirlo. El representante va a tener que tener alguna particularidad. Por ejemplo, si volvemos, como les decía, al ejemplo de la primera parte del módulo, donde usábamos mantisas fraccionarias y la base era 2, bueno, podemos decir que serían los que arrancan con 0, ¿no? Para que sea fraccionaria. Y podrías, bueno, esta no la puedo codificar porque el 1 ya no sería fraccionaria, ¿no? Está por fuera del rango. Y si vengo para acá, que sería 1, 0 por 2 a la 17, también 1, 0 no es fraccionario, no me sirve. Estas de acá sí me sirven, pero de nuevo sigue habiendo muchas. Y me voy a quedar con una en particular, con cual, bueno, se dice que está normalizada, es decir, que es la mantisa que va a representar a la clase de equivalencia si cumple que el dígito a la derecha del punto es distinto a 0. Lo que estoy pidiendo es que, recuerden, en signo magnitud, ¿no? Estoy pidiendo que el dígito que viene a continuación de la coma vendría a ser, en una mantisa fraccionaria, el dígito más significativo sea distinto de 0. Entonces, esta sí sirve, esta no, esta tampoco, y ninguna otra de las que siguen para acá va a servir. Todas las demás van a ser 0,000, ninguna de ellas va a tener en 1 el dígito más significativo. Entonces noten como que una definición relativamente simple, espero, transformamos una clase de equivalencia con un montón de representantes en un único. O sea, si este era el número que había obtenido, ese está bien. Pero si me había dado el hardware como resultado de uno de los otros, que están dentro de la misma clase de equivalencia, es decir, que están codificando el mismo número, ¿no? Decíamos el 1 seguido de 18 ceros en base 2. Lo que yo puedo es ir haciendo esas adulteraciones controladas de la mantisa hasta obtener el representante canónico. ¿Que era cuál? El que tiene, si estamos en signo magnitud, la definición dice un 1 al costado de la coma en el caso de mantisa fraccionaria. Si la mantisa fuera entera, lo que voy a pedir es que haya un 1 en la posición más significativa. ¿Y qué hago si no está normalizado el resultado? Bueno, lo normalizo. Empiezo a modificar la mantisa, empiezo a ajustar el exponente de manera acorde hasta obtener una mantisa que esté normalizada. Esto lo van a poner bien en práctica en el práctico, justamente, como valga la redundancia. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de estar utilizando signo magnitud usamos complemento a la base o complemento a la base disminuida? Tiene que cambiar un poquitito, se tiene que ajustar la definición. Decimos que un número está normalizado positivo o negativo en signo magnitud si el dígito al lado de la coma es distinto de 0 en el caso de mantisa fraccionaria. Retomamos ese ejemplo. Ahora, en el caso de complemento a la base, complemento a la base disminuida, estamos en problemas. Porque está el signo allí. Entonces, bueno, ¿cuál sería el que está al lado de la coma? Sería el segundo dígito, no el más significativo. Este problema no lo tenemos en signo magnitud porque el signo se va para otro lado. Y si trabajamos en la magnitud, el de más a la izquierda de la magnitud es el más significativo. Pero ahora, en los sistemas complementarios, el de más a la izquierda es el signo, ya no es más el más significativo. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia. Debo yo mirar no el de más a la izquierda, sino el de al lado. Ok, ahí identifiqué cuál es el más significativo. Pero tengo otro problema más. Porque en los sistemas complementarios, en los positivos, los que aportan significancia son los dígitos distintos de 0, el 1, por ejemplo, en base 2. Pero en los negativos, los que aportan significancia es el 0, porque es un sistema complementario. Porque donde había un número que tenía unos, al complementarlo, esos unos se transformaron en ceros. Si quieren, por ejemplo, el valor más negativo posible en complemento a la base, ¿se acuerdan? Era un 1 seguido de todos ceros. Esos ceros no son ceros que no importan, son ceros que están aportando significancia. Y entonces, ¿cómo hay que modificar acá la definición? Para los positivos es igual que antes. Yo quiero tener un dígito distinto de 0 al lado de la coma, en la posición más significativa. Pero en el caso de los negativos, en ese caso lo que yo quiero ahora es un número que sea 0. Antes quería que sea distinto de 0, ahora quiero que sea 0.
porque el 0 es el que aporta la significancia en los negativos. Una manera elegante de capturar esta idea y no tener dos casos, dos definiciones, es decir, que el bit de signo sea diferente al bit que está a su lado. El bit que está al lado del bit de signo es el más significativo, ya sea mantisa fraccionaria o no. Y lo que vamos a pedir entonces es que sean diferentes. Fíjense, si es positivo, bit de signo es 0. Ahí va a coincidir con signo magnitud, ¿no? Entonces, ¿qué pido? Que el de al lado del signo sea un 1. Bueno, que no sea 0. ¿Y qué pasa con los negativos? Bueno, con los negativos el bit de signo es 1. Y fíjense qué interesante. Si yo pido que sea distinto al bit de signo, si el bit de signo es 1, y pido que el de al lado sea distinto, voy a pedir que el de al lado sea 0. Y está bien, porque en los sistemas complementarios, en los negativos, el 0 es el que aporta significancia. Entonces, en un número positivo, no importa si es complemento a la base o complemento a la base disminuida, no va a haber ceros a la izquierda. Justamente es lo que no queríamos. ¿Por qué no queríamos esos ceros a la izquierda? Y porque no queríamos guardarle lugar a esos ceros que no están aportando significancia, y tal vez por guardarle lugar a esos ceros se nos pierden otros dígitos que sí habrían aportado significancia en caso de no perderlos. Tal vez en el aire cuesta, después cuando estemos viendo los algoritmos, espero va a quedar un poquito más claro. Y, es decir, para los positivos, este criterio coincide con el de signo magnitud y está bien, porque los tres sistemas a los positivos los codifican de la misma manera. Y noten esto, si la mantisa era fraccionaria y teníamos esa mantisa m, en una determinada base, si estamos utilizando complemento a la base, va a estar en el rango para que sea normalizada desde, es fraccionaria, o sea, para la derecha abierta en 1, pero me voy a acercar hasta el 1, estas son todas mantisas normalizadas. Pero para el otro lado no me acerco al 0. Hablo de valor absoluto para no volverme loco con los rangos si es positivo o negativo, ¿no? Pero fíjense esto, no se acerca al 0, se acerca a 1 sobre b. ¿Y por qué 1 sobre b? Bueno, porque 1 sobre b es la mantisa de la forma 0,1 y todo 0. Si fuera base 2 es un medio, pero si fuera base lo que fuera es 1 sobre b. Entonces acá podemos ya sacar una conclusión. Noten que para representar números mantisas grandes, si es normalizada o no normalizada me da igual. Pero para codificar o representar mantisas pequeñitas cercanas al 0, si está normalizada no puedo representar una mantisa cercana al 0. Esto, y uno podría decir, bueno, pero no hay ningún problema porque lo estoy compensando con el exponente. Está bien, es un tema que vamos a tener que tener presente, ya que si la mantisa está normalizada, no voy a poder codificar mantisas cercanas al 0. Si no está normalizada, sí lo voy a poder hacer. A veces cuesta encontrar algo positivo de no normalizar. Ahí tenemos un ejemplo. El otro es el que habíamos comentado antes, el hecho de que al no normalizar me ahorro el tiempo que lleva la normalización. Y vieron que la normalización no es simplemente, digamos, hay que desplazar la mantisa, sumar o restarle al exponente. Es un proceso involucrado. Y nos aparece la verdadera razón por la cual la norma utiliza la base 2. Si estamos usando mantisas normalizadas y la base del formato es 2, aparece una posibilidad de optimizar la significancia, es decir, a sacar agua de las piedras. Si tenemos presente que solo estamos operando con mantisas normalizadas, sabemos de antemano, ¿qué cosa? Que si yo tengo que guardar el bit de signo, y sí, el bit de signo lo tengo que guardar porque es importantísimo, por ejemplo, para saber si es positivo o negativa la mantisa, sabemos que acto seguido, el de al lado al bit de signo necesariamente tiene que ser distinto al bit de signo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos operando con mantisa normalizada y recién decíamos que una mantisa está normalizada cuando es distinto al... en este caso, en complemento a la base disminuida, ¿no? También se podría utilizar esto en signo magnitud. Esta frase se aplica a lo que veníamos hablando recién de complemento a la base disminuida, que es distinto al bit de signo. Por ende, si el bit de signo está siempre almacenado, por lo que decíamos recién, porque es muy importante, ese primer bit de significancia yo puedo no representarlo.
lo puedo inferir, lo puedo deducir mirando el bit de signo. Veo un 1 y me doy cuenta que el más significativo es un 0. Veo un 0 y me doy cuenta que el más significativo es un 1. O si quieren lo hacemos general. Si estoy en signo magnitud, ya sé que tiene que ser un 1, porque siempre tiene que ser un 1 en signo magnitud. Entonces, no hay necesidad de gastar hardware en codificar algo que yo sé cuánto vale. No hay necesidad, es innecesario hacerlo. Lo que se hace es codificar un bit más. Ya que ese bit más significativo no lo necesito codificar, digo bit y no digo dígito porque estoy en base 2, o sea, los bits son los dígitos. Me va a permitir tener un bit más la mantisa. Y uno dice, bueno, ¿qué, un bit? ¿Es un 0 o un 1? ¿Qué ganás? Bueno, tengan presente que duplicás la precisión. Porque duplicás la cantidad de mantisas que podés codificar con el solo hecho de tener un bit más. Parece poca cosa ese bit adicional, pero te duplica la precisión, reduce a la mitad la magnitud de los errores. Es buenísimo. Y recuerden, cuando le preguntamos al cliente, che, ¿vos querías rango o precisión? No saben, te lo votan con las dos manos y hasta levantando una pierna también, va a tener 3 votos. Quieren precisión. Entonces, cuando aparece la posibilidad de hacer uso del hidden bit, que se llama bit escondido, ¿no? Hidden bit. ¿Por qué? Y porque ese bit está escondido, no está representado explícitamente, pero está allí, aunque no esté explícitamente. Esta técnica del hidden bit te duplica la precisión, es una cosa buenísima, pero claro, solo está presente si la mantilla es normalizada y pagás el costo de la normalización luego de cada operación y tenés el hardware para normalizar, y además si la base es 2. En base 4, 8, 16 o cualquier otra base no hay hidden bit. ¿Por qué? Es una buena pregunta de final. ¿Por qué no hay hidden bit si la base es 16? Bueno, porque la definición de normalizado es que sea distinto de 0. Ahora, si la base es 16 y vos sabés que es distinto de 0, no sabés cuánto vale ese dígito. Pues puede ser 1, 2, 3, hasta 15. ¿Sí? Solamente tengo la certeza de cuánto vale en base 2, porque al no ser 0 no te queda otra alternativa de que sea 1. Pero en cualquier otra base esto no es verdad. No ser 0, por ejemplo en base 4, puede ser 1, 2 o 3. En base 8 puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 7. ¿Sí? O sea, no tenés certeza si la base no es 2. También es un error muy frecuente en el final, que me dicen, el hidden bit te duplica la precisión, y se olvidan de que solo te duplica la precisión si tenés la mantisa normalizada y además la base es 2. Bueno, hablando de punto flotante, aparece un concepto nuevo. Hablábamos de desborde en punto fijo, que era cuando no me entraban, el resultado no entraba en la cantidad de dígitos de precisión que yo tenía. De hecho, era un problema, porque entonces el hardware generaba un resultado totalmente equivocado y habíamos estudiado los mecanismos de detección de que se produjo esa situación singular. Pero bueno, en el caso de punto flotante, aparecen otras situaciones singulares. Y aparece el concepto de, sigue estando overflow, pero aparece, el overflow lo distinguimos en dos. Hay un overflow real y un overflow virtual. Y después también aparece otro concepto que se llama underflow. Error muy frecuente, yo no sé si ayudo contándoles cuáles son los errores, porque a veces pasa que te terminas acordando del error y el error se transforma en el concepto, y cuando el error se transforma en el concepto, lo que estás haciendo te estás equivocando. Pero bueno, alguna vez vi muchas veces que consultaban si overflow era cuando es hacia más infinito y underflow cuando es hacia menos infinito. No, es overflow en los dos casos. O sea, un overflow para arriba, un overflow para abajo. Aunque se diga over y parece que es por arriba, también puedes tener overflow para abajo. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho el ejemplo en punto fijo? A menos 128 le sumábamos menos 1 y daba overflow, porque tenía que haber dado menos 129, que era un número no representable. O sea, siempre es overflow. Underflow es un concepto nuevo que aparece aquí en punto flotante, del cual vamos a hablar a continuación. Bueno, se me escapó recién decir más infinito, menos infinito. ¿Por qué? Van a ser dos símbolos, dos valores que tenemos que codificar dentro de nuestro formato, y van a estar haciendo referencia a el cuasi infinito positivo y el cuasi infinito negativo de los números en notación de un punto flotante. Vendrían a representar que el exponente excede el máximo valor positivo
representable. Pero ¿cómo? ¿Valor positivo y es menos infinito? Sí. Recuerden que el signo del número sale, o sea, si es más infinito o menos infinito, sale del signo de la mantisa. Pero vamos a hablar de más infinito y menos infinito cuando yo no puedo representar producto de una operatoria, puede ser una suma, un producto, el resultado terminó teniendo o debía tener un exponente más grande que el valor máximo positivo que yo puedo codificar en mi formato. En ese caso, se genera, da ese resultado y se señaliza el overflow. ¿Y cuándo aparecería el underflow? Bueno, vamos a estar haciendo uso también de dos codificaciones, dos símbolos, más epsilon y menos epsilon, para traer a colación los infinitesimales que mencionaron, creo que en análisis matemático. Van a ser números en notación punto flotante que, producto posiblemente de una operación, puede ser un cociente, pero también podría ser una resta o una suma con signo cambiado, que nos produzca como resultado un número cuyo exponente excede al máximo valor negativo, el valor más negativo posible, el más alejado del cero. A veces lo de máximo valor negativo trae dolor de cabeza, pero es al valor negativo más grande. Perdón, en este caso no decía alejado del cero del exponente, digamos, es un número muy grande, pero es negativo ese exponente. Y no puedo hacerlo más grande. ¿Y por qué hablamos de infinitesimales cuando en realidad tenés un exponente grande? Bueno, porque es un exponente grande negativo. Recuerden que un exponente positivo grande era un número muy grandote, por eso me acerco a más infinito y a menos infinito. Y en cambio, un número en punto flotante cuyo exponente es muy grande en valor absoluto, pero negativo de signo, estoy codificando, es un cociente, lo estoy achicando mucho ese número, por ende me estoy acercando mucho al cero. Y me voy a estar acercando al cero por los positivos. Si el signo de la mantisa es positivo, estaría acercándome o daría de resultado más epsilon, o menos epsilon si el signo de la mantisa era negativo. Bueno, ¿qué va a ser overflow? Que caí en el más infinito o el menos infinito. ¿Qué va a ser underflow? Que caí en el más epsilon o el menos epsilon. ¿Sí? Son dos situaciones completamente distintas. No tiene que ver con que si es positivo o negativo. De hecho, fíjense que puedo ser overflow por los positivos, overflow por los negativos. Puedo tener underflow por los positivos, underflow por los negativos. Tiene que ver con si me voy acercándome al cero o alejándome del cero. Overflow es que me alejo del cero. Underflow es que me acerco demasiado al cero y, bueno, como me terminé como Ícaro, me terminé quemando. Y en este caso te puedes quemar con el infinito, te puedes quemar con el cero. Veámoslo con un ejemplo a ver si clarifica un poco o no, o los confunde más. Si tenemos una representación de 32 dígitos de precisión, como veníamos haciendo, le damos 10 al exponente y 22 a la mantisa fraccionaria. Estamos en base 2, así que en el caso de que estemos usando una representación normalizada, vamos a poder usar el hidden bit, pero creo que en este ejemplo, para no complicarles la vida, lo dejé de lado el hidden bit. Tenemos nuestro mayor número positivo, es este de aquí. Sería, fíjense, todos unos en la mantisa. Perdón, voy primero a la fórmula. ¿Qué es esta fórmula? Esta fórmula es una fórmula muy práctica de contemplar el signo. Fíjense que este 0 me habla de que es un número positivo. Este era el signo, esta es la mantisa, acá está el exponente. ¿Y qué es esto de menos 1 a la 0? Bueno, es un truquito matemático que podemos hacer para que se exprese, para que el 0 se transforme en un más y el 1 se transforme en un menos. Fíjense que menos 1 a la 0, el bit de signo, es 0. Se transforma en un más. Y en cambio, si yo acá tuviera un 1, ahora vamos a ver un ejemplo con un negativo, más creo, esto se me transformaría en menos 1 a la 1, se transforma en menos 1. O sea, es una manera, esta primer componente de acá, si no se entendió ni jota, no le den bolilla, pero es un truquito para expresar el signo. Signo codificado de la manera usual. 0 para los positivos, 1 para los negativos. Luego, ¿qué es esto de acá? Bueno, es la mantisa por la base elevada al exponente. ¿Y el exponente por qué es 511? Si acá son 10 unos.
un número compuesto de 10 unos, si hacen la cuenta, usan alguna calculadora, es el 1023. ¿Y por qué puse 511? Bueno, creo que saben la respuesta, porque está en exceso 512. ¿Por qué 512? Porque eran 10 bits. Entonces 512 es 2 a la 9. A ese 1023 le resto 512, ¿cuánto da? Da 511. Entonces el exponente es 2 a la 511. Acá está codificado. Fíjense que es el exponente más grande que puedo codificar. Porque si le llego a sumar 1, me da overflow el exponente. O sea, me da más infinito. Y fíjense la mantisa. La mantisa es un montón de unos. Son 21 unos, ¿no? Serían los 22 que tenía. Perdí uno en el signo, son 21 unos. Bueno, en realidad este número vimos que es un número difícil de calcular porque era mantisa, no me acuerdo si era fraccionaria, no. Sí era fraccionaria. 2 a la menos 1 por 2 a la menos 2 por 2 a la menos 3 por 2 a la menos 4. Perdón, sumado. 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2 más 2 a la menos 3. Toda esa suma, que nos vamos a estar un montón de tiempo calculándola, la podemos computar de esta manera. Sería el 1, es decir, el 1 con todos ceros, menos el 1 en la última posición. Si al 1 le restamos el 1 en la última posición, da 0,111, este número que está acá. Así que este truquito lo hicimos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos repasando los sistemas complementarios. Era una manera de expresar ese número de n dígitos en 1. Así que acá, ¿por qué queda de esta manera? Bueno, porque era fraccionaria la mantisa, simplemente por eso. No sé si lo decía en algún lado. Bueno, así, acá, mantisa fraccionaria. Entonces, este valor de acá es lo mismo que hacer la cuenta de 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2 más 2 a la menos 3. Van a ver que da el mismo número. Y si se fijan, es 2 a la menos 21, es un número muy muy pequeñito, así que 1 menos 2 a la menos 21 va a ser un número muy cercano al 1. Así que el número más grande que voy a poder codificar realmente es prácticamente 2 a la 511. Bien. ¿Y qué pasa si está normalizado? Vamos a hacer las dos discusiones, pero habíamos agregado el hecho de que no voy a hacer tallar el hidden bit. Podría, porque si es normalizada y además la base es 2, es más, debería, ¿no? Porque ¿quién va a dejar sobre la mesa sin aprovechar la chance de duplicar la precisión? No lo hago solamente para que les sea más fácil comparar las codificaciones. Y fíjense, es exactamente el mismo número. Claro, porque los que se alejan, las mantisas grandes que están cercas a 1, mantisa fraccionaria, ya están normalizadas. ¿Por qué está normalizada? Y porque miro acá, el dígito más significativo de la mantisa vale 1. Y valía 1 acá también, entonces noten que no hay diferencia. Donde puede haber diferencia es cuando trato de hacer un número positivo lo más cercano al 0 posible. Y ahí van a ver que si es normalizado o no está normalizado, cambia mucho el número. Veámoslo justamente. ¿Qué pasa con... Este es el menor... A ver, los de recién eran dos números que estaban cerca del más infinito. Ahora vamos a ver números que están cerca del más épsilon, es decir, son los números positivos más cercanos al 0. Más cercanos a ese infinitesimal positivo, el más épsilon. Y fíjense esto, yo tengo que armar ¿qué cosa? Necesito signo positivo. Entonces este truco de menos 1 a la 0 sigue dando más. Luego, el exponente más pequeño posible. El más pequeño posible obviamente son todos ceros, pero recuerden que está polarizado en 512. Entonces 0 menos 512 da menos 512. 2 a la menos 512 es un número increíblemente pequeño, ¿no? Es el 0,511 ceros y un 1 si está en binario. Y además puedo hacerlo todavía más pequeño ese número. ¿Por qué? Porque la mantisa fraccionaria yo puedo hacer que sea una fracción bien pequeñita. ¿Y cuál sería la mantisa más pequeña posible? Bueno, es 0, la mantisa fraccionaria, 0, 0, 0, 0, 20 ceros y un 1 al final. Entonces realmente el número es este de acá, es 2 a la menos 21 por 2 a la menos 512, que es lo mismo que 2 a la menos 533. Un número increíblemente pequeñito. Pero nos vamos a hacer la misma pregunta de recién. Este número decía, este es representable, pero si yo llego a achicarlo nada, lo hago un poquitito más pequeño, por ejemplo, dividiéndolo por 2, por ejemplo, se
ahí se produce el underflow y me retorna menos epsilon, da error. Lo mismo que con los números de la transparencia anterior, si yo lo multiplicaba por 2 o le sumaba 1 siquiera, ahí me daba overflow y me retornaba más infinito. Ahora acá se va a notar una diferencia. Si yo me pregunto ahora, ¿cuál es el positivo más cercano al 0 pero normalizado? ¿Por qué? Bueno, porque esta mantisa no está normalizada. ¿Por qué digo que no está normalizada? Es fácil. Signo magnitud. Necesita que el primer dígito sea 1. No es 1. Ah, bueno. Y si lo pongo en 1 para que esté normalizado, la mantisa esta es mucho más grande, ¿no? Porque 2 a la menos 21 es más pequeño que 2 a la menos 1. ¿Y por qué 2 a la menos 1? ¿Por qué no le pongo más unos acá? Bueno, porque yo también quiero, para hacer el número más pequeño posible, quiero el menor exponente posible y la menor mantisa posible. Pero con una restricción. La menor mantisa posible normalizada. Y espero coincidirán conmigo que la menor normalizada va a ser la que tenga el 1 acá para satisfacer la condición de estar normalizado, pero luego todos ceros. Lo hicimos en signo magnitud porque en este caso es muy fácil ver si aporta o no aporta significancia. Bueno, todos ceros, esos no aportan nada. Ciertamente un medio, 2 a la menos 1, es el menor valor posible, es de una mantisa normalizada. Y el menor exponente seguía siendo menos 502, entonces noten que el menor positivo normalizado es 2 a la menos 513, mientras antes era 2 a la menos 533. Acá vemos cómo al normalizar pierdo rango. Hay números que son representables sin que den más epsilon, que dejan de ser representables y pasan a dar más epsilon si adoptamos la mantisa normalizada. Acá va a haber dos alternativas, va a haber razones a favor de normalizar y razones a favor de no normalizar, y vamos a estar usando, bueno, la que esté a disposición en el hardware, típicamente. Y les dejo como ejercicio hacer el mismo análisis de los más cercanos y más alejados al 0, pero por el lado de los negativos. Y no va a haber tanta diferencia porque, bueno, como la mantisa de signo magnitud, la mayor parte del ejercicio está hecho, simplemente que hacer un poquito las cuentas y ver qué valores les da. Hablando de particularidades de la operatoria, bueno, empezamos a ver un par allí. Estos 4 símbolos que tenemos que codificar, más y menos infinito, más y menos epsilon. En la misma línea hay otra peculiaridad que viene de la mano de la inherente redundancia de la que hablábamos hace un rato. Y cualquier número en notación punto flotante cuya mantisa es 0, se lo va a denominar OMZ, orden de magnitud 0 en inglés, ¿no? No es que está con error de ortografía y 0, sino que en inglés 0 se escribe con Z. Se escribe igual, pero con una Z. Ahora, ¿qué son los OMZs? Bueno, son un conjunto de números especiales. Son especiales porque si la mantisa, por ejemplo, está en signo magnitud, en complemento a la base, en complemento a la base disminuida, son mantisas no normalizables, porque no tienen dígitos en 1, son todos ceros. Entonces, cuando salís a buscar para poner ese 1 al lado de la coma, no lo vas a encontrar. Entonces el hardware, fíjense cómo el hardware se nos empieza a poner complicado. Si el resultado de una operación dio 0 y yo estoy con un operatorio normalizado, o sea, el hardware debiera normalizar, tengo que tener la electrónica para que se dé cuenta que dio 0 y frene al proceso de normalización. Porque tratar de normalizar una mantisa que vale 0 no termina nunca, porque nunca vas a encontrar un dígito distinto de 0 en una mantisa que son todos ceros. Así que ahí noten cómo algunas cositas son más complicadas y redundan que el hardware sea más involucrado que el hardware de punto fijo. Claro, dentro del formato, cualquier valor del exponente va a dar lo mismo, ¿no? Porque 0 por la base elevada a lo que quieras, 0 por la base elevada a lo que quieras, da 0. Y surgen estos números, cualquiera, uno dice, bueno, pero si vas a codificar el 0, que codificarlo de una manera en particular. Bueno, un momentito, porque también el 0 te puede aparecer como resultado de una operación. Por ejemplo, sumar, bueno, en este caso lo hicimos con una resta. Una cierta mantisa con un cierto exponente, al restarlo consigo mismo, no da 0, da 1MZ. Da 0, pero la mantisa da 0, pero el exponente es un determinado valor. Así que cualquiera, no es que yo acá no puedo. Y como no se puede normalizar, no es que me quedo solo con el representante de la clase de equivalencia. Me tengo que quedar con todos los elementos de la clase de equivalencia. Entonces, si nos preocupaba la doble representación del 0 en punto fijo, imagínense ahora, ¿no? No solo tenés doble, tenés
casi infinitas. No son infinitas porque estamos en M, pero hay una gran cantidad de ceros posibles. Lo vamos a estar denominando OMZ, y no es que nos vamos a poder quedar solo con un cierto representante. Al uno lo vamos a distinguir, bueno, es verdad. Hay uno que lo vamos a distinguir, pero en general los tenemos que contemplar a todos. ¿Qué son esos números? Bueno, es un amplio rango de valores indeterminados que, por ejemplo, para una base B y una precisión P, es precisión de la mantisa, ¿no? Se cumple lo siguiente. Esta clase de equivalencia, los OMZ, están codificando a los valores que están entre B a la E menos P. O sea, lo que estoy asumiendo acá es desde los negativos, me voy a la base elevada a este exponente, pero con la mantisa más pequeña posible. La mantisa más pequeña posible es de la forma 0,00000 y el 1 al final. Entonces B a la E menos P. Y para el otro lado es lo mismo. Es B a la E y con la mantisa más pequeña posible. Y en ese rango, todos esos valores que están ahí dentro van a estar atrapados o codificados por el OMZ 0,E. Noten que acá estamos diciendo que hay como que el OMZ está codificando una cantidad infinita de números. Bueno, sí, en punto flotante no hace magia. ¿De qué manera puede estar representando o codificando un mayor rango? Bueno, la única forma de que vos tenés de que con la misma cantidad de dígitos cubras un mayor rango, síganme en el razonamiento, es que entre dos números te vayan quedando huecos. Esto siempre sucede, ¿no? En punto fijo también sucede. Punto fijo entero, entre el 2 y el 3, bueno, hay una cantidad infinita de números ahí que no se pueden representar. Pero acá es como que si yo quiero ampliar el rango, dejo de representar, por ejemplo, los impares. Y ahora represento el 2 y el 4. Noten como que es verdad que entre el 2 y el 3 hay una cantidad infinita de números, y entre el 2 y el 4 también. Pero espero que no escuche algún matemático. Es como que hay más infinito, un infinito mayor, entre el 2 y el 4 que entre el 2 y el 3. Lo mismo pasa en punto flotante. En punto flotante los números que son representables se van espaciando más. Y por eso nos sucede estas situaciones peculiares en donde un amplio rango de valores, que son indeterminados, son no representables, quedan todos capturados por ese OMZ en particular. Y está bien que así sea. Bueno, desde ya el hardware, cuando un número se te va entre los dedos y se transforma en un cero, un número que tenía cierta significancia, producto de que operamos sobre él, desaparece. Bueno, esa es la situación que denominamos el underflow. Bien. Entre los valores que pertenecen a un cierto OMZ, naturalmente vamos a tener uno distinguido como el representante de la clase de equivalencia. Lo que pasa que a nosotros nos podemos olvidar de su existencia porque, como vimos recién, todos pueden ser resultado de una operación. Pero va a haber uno que lo vamos a distinguir como el true cero, el cero verdadero, que sería en este caso, en este ejemplo, el que tenga el exponente en cero y además la mantisa en cero. Si tenemos presente que todos los números positivos y negativos representables están atrapados por, del lado de los positivos, entre más épsilon y más infinito. Y del lado de los negativos, entre... ¡Epa! Se me trabó la animación. A ver si con esto sirve. Bueno. A ver si lo puedo arreglar. A ver ahora, tú puedes. Ahí apareció. Se resistía. En el caso de los negativos, también está atrapado por ¿qué cosa? Por menos infinito y menos épsilon. ¿Y qué rol cumple entonces el verdadero cero en todo esto? Bueno, es ni más ni menos que la línea divisoria entre esos rangos positivo y negativo que son los representables. Si uno tuviera que enumerar todo lo que es representable por un determinado formato de punto flotante, serían todos los positivos más todos los negativos más la familia de OMZs. Si tenemos en cuenta todas estas particularidades, son todas cuestiones que tienen que ser codificadas por el hardware, modeladas por el hardware, nos falta un dato más para tener en cuenta. A ver, tal vez ahora se empiece a entender por qué dimos tantas vueltas para justificar la inversión en el hardware de punto flotante. Porque realmente la inversión es grande. No es simplemente duplicar
el hardware de punto fijo y tenemos algo parecido para punto flotante. El de punto flotante es 10 veces el tamaño del hardware de punto fijo. Pero también, si hicimos bien el trabajo en la primera parte de este módulo, está justificada su necesidad. Los clientes no lo piden y bueno, nosotros, los ingenieros electrónicos lo implementan y nosotros lo utilizamos en nuestras soluciones. Si tenemos en cuenta cómo interactúan los números, bueno, los normalizados, los infinitos, el positivo y el negativo, los infinitesimales y los OMZ, en función de las operaciones que estemos haciendo, están todas estas situaciones especiales que el hardware debe tener en cuenta. Por ejemplo, con la suma y resta. Si yo a infinito le sumo un número o le resto un número, tiene que dar infinito. Si yo a un número le sumo o le resto un infinitesimal, sigue dando el mismo número, no debería cambiar. Recuerden que infinito y los épsilon son representables. Por ende, yo puedo plantear 22 más épsilon. O puedo plantear infinito más 32. Tiene que dar infinito y en el otro tiene que dar, no me acuerdo, dicho 22. ¿Qué pasa si a n le resto infinito? Debe dar menos infinito. ¿Qué pasa si a epsilon le resto n? Debe dar menos n. ¿Qué pasa si sumo dos infinitos? Estas son preguntas cuasi filosóficas, pero bueno, contratamos o tenemos algún amigo matemático, le preguntamos, y el amigo matemático es por estar 2 horas hablando de qué representa el infinito y los infinitesimales, pero nosotros por ahí lo apuramos y decimos, bueno, y decime cuánto da. Bueno, da infinito. Listo, ahí lo tenemos. Lo mismo que infinito le sumo, le resto un epsilon, obviamente queda el mismo infinito. Y empiezan a pasar cosas raras. Epsilon más menos epsilon da epsilon. Pero para epsilon menos epsilon daría 0. Bueno, no funcionan de esa manera los infinitesimales. La idea sería que, por ejemplo, que este infinitesimal era un poquito más grande que este de acá, entonces al restarlo sigue dando un infinitesimal y no da 0, o la probabilidad de que dé 0 es muy baja, o es 0 directamente la probabilidad de que dé 0. O si tenemos, miren esta, un epsilon menos infinito, bueno, te da menos infinito. Todas estas situaciones peculiares, el hardware las tiene que detectar si se están produciendo, y si se están produciendo tiene que dar el resultado indicado en la tabla. No tiene que ejecutar el algoritmo de suma o resta, ¿sí? Por eso recién decía, que el hardware es como 10 veces el tamaño del hardware de punto fijo. Punto fijo no hay nada de esto. Lo único raro que hay en punto fijo es que de vez en cuando te da overflow. Y para de contar, lo único. A ver otra. Con los OMZ, que todavía no habíamos mencionado. Fíjense que los OMZ funcionan como si fueran un 0. Si yo a un número le sumo o le resto un OMZ, da el mismo número, no le cambia el signo, nada. Lo mismo que acá. Si yo a 0, a un OMZ, le resto un valor, un número representable, termina dando ese número pero con el signo cambiado, ese número es negativo. Y miren esta. El hardware, si toma dos OMZs, o sea, acá estamos calculando 0 más 0 o 0 menos 0. Lo que pasa es que pueden ser dos ceros diferentes, o sea, dos representantes distintos de la misma clase de equivalencia. Y lo sorprendente es que uno diría, bueno, ¿y acá dará el true 0? No, te puede dar, en función de cómo se implementa el algoritmo, te puede dar un tercero OMZ. Ahora cuando veamos cómo funciona el algoritmo de suma-resta, tal vez esto tenga más sentido. Quizás directamente no hace falta que el hardware lo contemple, el hardware, el algoritmo genérico da el resultado correcto igual, pero muchas de estas situaciones sí hay que contemplarlas, sobre todo porque a veces algunas de estas entradas admiten dos resultados posibles, como vamos a ver a continuación. Lo mismo que nos pasa para las operaciones de suma y de resta, te sucede con las de multiplicación. Algunas tienen sentido, otras son difíciles de seguir. Infinito por n, bueno, da infinito. N por epsilon da epsilon. O sea, un número por algo muy pequeñito da algo muy pequeñito. Ahí tiene sentido. Infinito por infinito, bueno, acá infinito cuadrado diría uno. Bueno, no funciona de esa manera. Infinito por infinito da infinito. Infinito cuadrado no es un concepto razonable. Epsilon por epsilon, un número pequeño multiplicado por otro número pequeño da un número pequeño. Bueno, y acá sí ya estoy para insertar el meme ese de que le explota la cabeza, porque un número muy grande multiplicado por uno muy pequeño da un número muy grande. Bueno, a decir verdad también podría haber dado un número muy pequeño. O sea, el hardware podría sancionar que infinito por epsilon es epsilon. Es una alternativa también válida. Y bueno, con los OMZ también pasa lo mismo, ¿no? Un Z1 por un Z2, o sea, 0 por 0 da un tercer 0 diferente. O este de aquí, un cierto número por 0
por un OMZ puede dar otro OMZ. Noten que correctamente un número por 0 da 0. Lo que pasa es que no tenés garantía de que dé este 0 de acá o que dé el 0 verdadero. Puede dar un segundo 0. Obviamente, igual de loco es la operación de división. Y es igual de loco porque acá nos empieza a aparecer la chance de... Bueno, no tengo esta tabla, tengo una transparencia que sigue. ¿Qué pasa si dividimos por un OMZ? ¿No? Tiene que dar error. La división por 0 es algo que no está definido. Es una operación sobre la cual, si el divisor es 0, no está definido el resultado. En este caso, infinito sobre un valor, sí, lo achicás al infinito, pero como es tan grande, sigue siendo infinito. Y miren a un valor dividido algo muy pequeño, en realidad es como multiplicarlo por infinito, o sea, da infinito. Fíjense que n por infinito da infinito, entonces correctamente n dividido epsilon da infinito. Y los casos locos son, por ejemplo, algo muy chiquitito lo dividimos, bueno, sigue siendo chiquitito, pero este de acá. Algo muy grande lo dividido por algo chiquito, vuelve a dar algo grande. Bueno, es todo bastante confuso o da lugar a, qué sé yo, a distintas alternativas. Epsilon dividido epsilon no da 1, porque bueno, pueden ser dos valores no necesariamente idénticos. Entonces recuerden que acá sí, el epsilon es un representante de toda la categoría, de toda la clase de equivalencia. Acá se eligió que dé infinito. Bueno, ¿a dónde voy con esto? ¿Hace falta acordarse de memoria todos los casos particulares? No. La intención es que se queden con la impresión, espero, de que el hardware de punto flotante es, iba a decir infinitamente más complicado, me meto en problemas, sensiblemente más complicado que el de punto fijo. Claro, es verdad que algunas de las implementaciones eligen resultados alternos a los que vimos recién. Por ejemplo, adoptan que si infinito por epsilon es epsilon, también vos podrías haber elegido que infinito por epsilon es infinito. Los dos son igual de sensatos. Para mí es un caso peculiar y vamos a resolverlo como me digan que lo tengamos que resolver. Pero para los matemáticos que lo analizan, consideran que es válido decir que epsilon sobre epsilon es infinito o decir que epsilon sobre epsilon es epsilon. Así que no hay ningún problema. Desde ya en ambos, toda vez que el resultado sea infinito o epsilon, se da overflow o se da, bueno, underflow o lo que estés implementando. Y desde ya que la operación n sobre 1mz o n sobre el verdadero 0 es una operación que el hardware se tira a ejecutar, pero tiene que ser suprimido. El control, en la lógica de control de ese hardware de punto flotante, tiene que detectar el 0 o el OMZ, frenar la ejecución del algoritmo, porque ese resultado no tiene sentido, y señalizar, bueno, si la arquitectura tiene un flag o como fuera, señalizar el intento de división por 0. ¿Sí? El hardware puede o contar con un flag de que se produjo división por 0 o se dispara una interrupción. Típicamente se dispara una interrupción. Te puedo dar más en detalle qué es esto de las interrupciones. Bueno, con todo esto en mente, estamos finalmente en condiciones de ponernos a ver cómo se implementan las operaciones de suma, resta, multiplicación sobre números en notación punto flotante. Y todo este esfuerzo estamos haciéndolo porque queremos tener un mejor rango, más significancia, mejor precisión que en punto fijo. Vamos a partir para analizar los algoritmos de que tenemos dos operandos, x1 y x2. Los vamos a querer sumar, multiplicar, dividir, etc. Y lo hacemos en general, o sea, x1 va a ser una mantisa m1 y un exponente e1, y x2 va a ser una mantisa m2 y un exponente e2, donde cada uno de ellos es ni más ni menos que la mantisa por la base elevado al exponente es el número que estamos codificando, es decir, son números en representación de punto flotante. Donde, bueno, b larga es la base implicada, y lo que vamos a ver es cómo se van a implementar cada una de las operaciones cuando operamos, en este caso con operandos normalizados. Y después les voy a mostrar qué fácil que es modificar esos algoritmos para, en el caso de que tuviéramos que operar con operandos no normalizados. Si la mantisa es fraccionaria y tiene p dígitos significativos, nos da como valores representables por esa mantisa fraccionaria este rango que tenemos acá. Va a ir, recuerden que es normalizada, ¿no? Entonces va desde 1 sobre b, que sería una mantisa de la forma 0,1 en alguna base, una mantisa fraccionaria 0,1 en alguna base, hasta una mantisa de la forma 0, bueno, base menos 1, base menos 1, base menos 1, base menos 1, y esa digamos, 0,9999, ¿y eso cuánto vale? Bueno, vale
1 menos b a la menos p, que es este truquito que usamos, que vimos recién, para calcular rápidamente el valor de esa mantisa fraccionaria en la cual tenés 0, y todos base menos 1, base menos 1, base menos 1, seguida del dígito más grande en la base que estemos utilizando. Hago el ejemplo con 9, pero en realidad recuerden que 9 no va a servir como base implicada de una representación de punto flotante, porque 10, la base 10 no es potencia de 2. Y noten que es cerrado en los dos extremos, y este número está muy cercano al 1, pero no es igual al 1. O sea, es abierto en 1, cerrado en este número que es muy cercano al 1. Y obviamente es abierto en el 0, porque el 0, al menos como mantisa, no lo estamos codificando como mantisa normalizada. El 0 está codificado como un OMZ, va por otro lado. En el caso del exponente, si tiene qubits, lo vamos a estar codificando entonces ese exponente con exceso b a la q menos 1. Por ende, el valor absoluto del exponente va a ir entre el rango. Bueno, perdón, va a quedar todo positivo, así que casi que el valor absoluto ni me hace falta. Va a ir desde 0 hasta b a la q menos 1. ¿Sí? Acá las barritas hasta las podríamos sacar. Pues ya está codificado en exceso. Recuerden que cuando codificamos un exponente en exceso, lo que estamos haciendo es transformar a los negativos en positivos y a los positivos en, si se quiere, más positivos todavía, positivos más grandes. Y sí es cerrado en ambos, ¿no? Esto sería con nuestro ejemplo de hoy de 10 dígitos para el exponente, el ejemplo que usamos varias veces, iría desde 0 hasta 2 a la 10 menos 1, 1023. De 0 a 1023. Muy bien. Con estas consideraciones, podemos ponernos a ver cómo es el algoritmo, inclusive para suma y resta. La cosa arranca así. Debemos detectar el operando que tenga mayor exponente. ¿Se acuerdan que cuando motivábamos la notación exceso para el exponente, el argumento era que la principal operación que se hacía con los exponentes era compararlos? Bueno, justamente, el primer paso de la operación de suma, detectar el operando que tenga mayor exponente. O sea, tenemos que comparar los exponentes, el exponente E1 con el E2, y encontrar cuál de los dos es el mayor. Supuestamente la representación en exceso simplifica este paso. ¿Y por qué nos importa encontrar el de mayor exponente? Bueno, porque ese va a ser el más importante. Al otro es al que lo tenemos que acomodar, porque el que tenga exponente mayor es el que va a aportar más significancia en el resultado. Al otro lo acomodamos. ¿Qué significa lo acomodamos? Necesitamos alinear las comas. Como las comas son flotantes, y si los exponentes no son iguales, al otro, al que no tiene el operando mayor, al exponente mayor, al que tiene el exponente menor o igual, lo vamos a correr de forma tal que se le acomode la coma con el operando de mayor exponente. Esto que estamos haciendo es una especie de normalización, pero en realidad es una desnormalización. Recuerden que asumíamos que los operandos venían normalizados. Entonces vamos a desnormalizar la mantisa, pero bueno, no nos queda otra, ya que si los exponentes son diferentes y las mantisas están normalizadas, no podemos operar con ellas. Necesitamos que las comas estén alineadas. Entonces nos va a quedar una mantisa normalizada, la del operando de mayor exponente, y a la otra la vamos a correr un poquitito para donde haga falta para que queden las comas alineadas. ¿Y para dónde hace falta correr la mantisa del que tiene el exponente menor? Debemos correr la mantisa a la derecha. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo más pequeño el número. Entonces al exponente lo tenemos que incrementar para compensar que estamos haciendo más pequeña la mantisa. Y miren lo que estamos logrando hacer. Si al exponente más pequeño lo incrementamos, ¿y cuánto lo vamos a incrementar? La diferencia entre E1 con E2. O sea, lo vamos a estar incrementando lo que haga falta para que los exponentes queden iguales. ¿Qué es este truco de hacer la diferencia y multiplicar por el logaritmo en base 2 de b? Bueno, porque la base, este ejemplo es genérico, o sea, la base podría ser 4, 8, 16, pero si la base fuera 2, es directamente, para que sea más fácil de seguirlo, sería directamente la diferencia entre los exponentes. Si los exponentes son iguales, la diferencia da 0, no hay que hacer nada, porque si los exponentes son iguales, las comas están alineadas. Si no son iguales, al que tiene menor exponente, le achico la mantisa
para que las comas coincidan con el de mayor exponente, y bueno, nos quedan los dos expresados con el mismo exponente. Una vez que están expresados con el mismo exponente, ya está. Podemos sumar o restar directamente, porque hasta es más. Y uno se estarán preguntando, ¿pero y cómo? ¿No me estás diciendo cómo es el algoritmo de suma o de resta? Ya lo saben. Una vez que las comas están alineadas, cualquier hardware de suma o resta de punto fijo puede ser utilizado para sumar o restar en punto flotante. Noten cómo, de alguna manera, dentro del hardware de punto fijo está la totalidad del hardware de punto... Perdón, dentro del hardware de punto flotante está la totalidad del hardware de punto fijo. Uno podría decir, bueno, entonces el de punto flotante usa el de punto fijo. Bueno, no, porque sigue siendo práctico también tener el de punto fijo independiente para que, bueno, en procesadores más avanzados se estén ejecutando múltiples instrucciones por unidad de tiempo. Pero bueno, no nos metemos en cómo se hace esta suma, esta resta, porque lo asumimos sabido. Una vez que las comas están alineadas, ya está. Es hardware de punto fijo. ¿Y cuál es el último paso? Si hace falta, normalizamos. ¿Cómo me doy cuenta si hace falta? Miro, decíamos, bueno, depende de cómo esté codificada la mantisa, ¿no? Si fuera signo magnitud, como veníamos haciendo en el ejemplo, lo único que tengo que mirar es que el dígito más significativo de la mantisa, perdón, de la magnitud, sea 1. O sea, sea distinto de 0, lo trato de decir genérico. Hablamos de base B, bueno, sea distinto de 0. Si logro eso, está normalizado, y si no está normalizado, ¿qué hay que hacer? Hay que normalizar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo cambia el algoritmo si uno adoptara la operatoria no normalizada? Bueno, simplemente ese último paso no lo necesito. Tan simple como eso. A ver, no es tan difícil implementar el hardware que normaliza, no, tiene un paso más. Pero tengamos presente que ese paso adicional, ese último que vemos allí, implica hardware e implica tiempo. Implica tiempo, por ahí es lo más costoso de las dos cosas, ¿no? El hardware se paga una sola vez al principio, mientras que el hecho de que la operación de suma sea más lenta, se paga cada vez que hagas la operación de suma. Bien, con eso estamos. Veámoslo en funcionamiento. Volvemos a nuestro ejemplo clásico de 10 dígitos de precisión para el exponente, 22 para la mantisa, base 2, y queremos sumar al número 2,75 con el número 12,125. Son dos números escritos, como digo siempre, en el pizarrón. Lo primero que tenemos que hacer es expresarlos dentro de la forma, del formato de punto flotante adoptado. Entonces ahí tenemos. Noten que las dos mantisas están normalizadas y nos aparecen sí exponentes diferentes. ¿Por qué? Y bueno, porque este número es mucho más grande que este de acá. Entonces, si se fijan, el exponente del segundo es mayor que el exponente del primero. Y bueno, la mantisa es... Si quieren lo podemos ver. El 2 está acá, este 1. Y el 0,75, ¿cómo es 0,75? Es un medio más un cuarto. Acá está un medio más un cuarto. O sea, la coma estaba acá y... Perdón, estaba acá, porque era el 2. No, es 10, es el 2. Entonces, la corrí 2 lugares la coma para transformarla en un número fraccionario, como me pedía el formato. Y como corrí 2 lugares la mantisa para transformarla al formato, mi exponente termina siendo 2. Porque achiqué la mantisa, entonces agrando el exponente. Esto, si por ahí voy demasiado rápido, tengan presente que cuando se pongan a trabajar con los ejercicios del práctico, idealmente adquieren esa agilidad. Yo igual cada tanto también me trabo, así que no se crean que es tan sencillito esto de operar en base 2 y pensar en base 10 y estar yendo y viniendo todo el tiempo. Noten cómo el otro número es, bueno, es 12, está acá codificado, es 4 más 2, 0, 0, acá está el 12, acá estaría la coma. Y luego el 125 es un octavo, entonces es 001. Pero como la mantisa tiene que ser fraccionaria, noten que yo debo correr entonces 4 lugares la coma para este lado, achicando la mantisa, por ende le sumo 4 al exponente. ¿Y por qué tiene el 1 acá prendido? Bueno, porque en realidad este 4, ahora lo vamos a ver, es el 516. Y este 2 es el 514. Bueno, me estoy adelantando, lo tengo en la transparencia que sigue. Como los exponentes son diferentes, debo yo correr la mantisa y ajustar el exponente de manera acorde del más pequeño de los dos. El más pequeño de los dos era el primero. Noten que lo corro, como tenía el exponente más chico y yo debo agrandar el exponente, necesito achicar la mantisa. Noten como la mantisa acá se me corrió 2 lugares a la derecha, aparecieron 0, 0.
Ok, después, ¿qué tiene que aparecer acá? Va a depender de cómo está codificada la mantisa. Siempre yo en el ejemplo para la clase uso por ahí el más intuitivo, uso signo magnitud, pero después estén atentos a eso, hagan lo que les pide el ejercicio del práctico. Y cuando ajustamos el exponente nos quedan los dos exponentes iguales en 516. Y en ese punto ya podemos directamente operar. Y cuando operamos, porque las mantisas, los exponentes ya son iguales, sumamos y nos da este resultado de acá. Esto de acá, vaya uno a saber si está bien. Bueno, vamos a hacer la validación. Perdón, estábamos hablando de operatoria normalizada. Y fíjense, disculpen, vuelvo un segundo para atrás. Fíjense que la mantisa de casualidad me quedó normalizada. Quedó justo el 1 acá. Así que ciertamente esta mantisa está normalizada en signo magnitud. Por ende no tengo que hacer nada. A veces sí debo yo, en el paso de normalización, debo normalizar. Debo correr la mantisa y ajustar el exponente. Y lo que nos queda hacer entonces es verificar si ese resultado es un resultado razonable. Así que tenemos que la suma, el algoritmo dice que nos dio, esta es la forma genérica, ¿no? Menos 1 elevado al asigno por la mantisa por la base elevada al exponente. Si se fijan, el signo era 0. Luego tenemos el signo de dónde sale. Bueno, al sumar las mantisas, ¿sí? Y se usa como se determina el signo resultado como se determinaba al sumar punto fijo. Y nos da, era una mantisa fraccionaria, dio este número de acá, créanme, hice el cambio de base. Y lo tenemos que elevar, base elevado al exponente. El exponente era 516, pero recuerden que está en exceso. Entonces realmente es 516 menos 512, 4. Y esto es lo impresionante. Si uno multiplica 0,92968875 por 2 a la cuarta, por 16, te termina dando 14,875. Y si no se acuerdan, era lo que estábamos sumando. Da exactamente el valor que esperábamos. Esto es positivo y es válido hacerlo. Lo que significa que no metimos la pata al operar en binario, en este ejemplo. También es válido hacerlo, lo de validar si el resultado es el correcto en paralelo, en borrador, para ir viendo de que no estamos metiendo la pata en el algoritmo que estamos aplicando. ¿Qué pasa con la multiplicación? Bueno, algo parecido. Increíblemente, algo parecido porque en algún momento vamos a estar usando hardware de multiplicación de punto fijo, por así decir. Increíblemente, en punto flotante, la multiplicación es más simple que la suma. Es una cosa de locos, pero es así. ¿Qué dice que tenemos que hacer el algoritmo? Se suman los exponentes con la salvedad de que si lo estás codificando en exceso, tened cuidado porque el resultado tiene que tener un solo exceso, no dos excesos. Sumamos los exponentes, este algoritmo es genérico, sirve para cualquier formato. ¿Qué hacemos con las mantisas? Las multiplicamos. Obviamente que al multiplicar las mantisas, eso determina el signo del resultado. Y de hacer falta normalizamos. Y si no hace falta no normalizamos. Y lo dejamos como está. Y ahí se nos terminó el algoritmo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sería el algoritmo de multiplicación si no necesito, si mi operatoria no necesita ser normalizado? Sacamos el último paso. De nuevo, recuerden que esto implica, operar de manera normalizada implica hardware, un costo que se paga una sola vez, y tiempo, porque un algoritmo que tenía dos etapas, dos pasos, este tiene 3 etapas, tiene una demora adicional. Veámoslo en funcionamiento con un ejemplo. Cambié un poquito los números para que después el producto en binario no sea tan complicado. Nuestro mismo formato fraccionario, 22 dígitos de precisión, 10 de exponente, base implicada 2. Y queremos multiplicar un x1 2,5 y un x2 12,125. Verán que son números que también a propósito son fáciles de pasar a base 2. Ahí tenemos 2,5 es tan simple como 10,1. 10 es 2, el coma 1 es el 1 medio. Y lo corremos 2 lugares, por eso el exponente da 514. Y en el otro caso creo que es el mismo que usamos hoy. Es el 1100 y después 1 octavo, 001. Y está corrido 4 lugares, por lo tanto el exponente en notación exceso 512 es 516, 4 más 512. En este punto tenemos que por un lado sumar los exponentes, pero atención, si yo me tiro a sumar 514 más 516 me da cualquier pavada. Pueden hacerlo como gusten. O le sacamos el exceso al exponente E1
le sacamos el exceso al exponente E2, lo sumamos y le devolvemos el exponente, perdón, el exceso. O lo que hace el hardware es bastante interesante. Fíjense qué sucede si yo sumo dos excesos. O sea, el exceso es siempre, en este formato, es 2 elevado a la cantidad de dígitos del exponente menos 1. Entonces, 512 para este ejemplo, ¿no? De 10 dígitos. 512 más 512, ¿cuánto da? 1024. Y 1024, ¿cómo se escribe en exceso? Perdón, ¿cómo se escribe en binario? Es el 1 seguido de 10 ceros. O sea, es carry out, ¿no? Sumar dos excesos da un carry out. Si yo lo descarto el carry out, puedo tirarme a sumar. Ay, los perdí por el camino porque estamos haciendo en el aire, seguramente. Después lo podemos charlar si quieren en la consulta o se lo preguntan a algunos de los chicos o lo prueban con un ejemplo en concreto en el práctico. Si yo sumo los exponentes con el exceso adentro, lo que va a pasar al sumar un exceso con otro exceso, fíjense que el exceso es este 1 que está acá prendido. Si se imaginan, si yo sumo con otro número que tiene el 1 prendido en el mismo lugar, el exceso, 1 con 1 da 0, y si yo lo ignoro al carry out, lo tiro, me da el resultado correcto, pero se le canceló el exceso. Entonces, una forma de hacerlo es, digamos, como lo hace el hardware, lo sumás con exceso y todo a los dos exponentes, descartás el carry out, que siempre va a haber carry out, y después lo que haces es, le devolvés. Perdón, a ver, ¿siempre va a haber carry out? No, en el caso que sean los dos positivos. Bueno, tenés que chequearlo, es verdad, es verdad. Si hay carry out, significa que se te cancelaron los excesos, ahí se lo tenés que devolver. Y si no hay carry out, porque hay que considerar todos los casos, ¿no? Dos positivos, dos negativos, un positivo con un negativo. Si no hay carry out, lo que puede estar teniendo es un exceso de más. Es algo muy parecido a lo que nos pasaba cuando operábamos en BCD exceso 3. Pero bueno, si los perdí por el camino, seguro, por hacerlo en el aire explicándolo y no teniendo una transparencia, podemos hacer trampa, que en el caso nuestro, ¿qué sería hacer trampa? Hacer una implementación que no necesariamente sea la más óptima, que consiste en lo siguiente: le saco el exceso al primero, le saco el exceso al segundo, los sumo, le devuelvo el exceso al resultado. Si lo hacemos de esa manera, creo que es lo que hice aquí en la transparencia. Noten que sumé 4 más 2, 6, y le sumé 512 y me terminó dando 518. Que es el resultado correcto, es el exponente correcto codificado en exceso que tiene que dar el producto de x1 por x2. ¿Cómo en el segundo paso? Bueno, multiplicar los signos me determinan el signo del resultado y después multiplico, y acá va a pasar una cosa interesante. Si vos multiplicás dos números que tienen p dígitos de precisión, el resultado te va a generar p más p, o sea, 2p dígitos de precisión. Como yo solamente tengo lugar para p, bueno, voy a tener que descartar los otros p. Esto es algo que sucede siempre al multiplicar y después vamos a ver qué se puede hacer al respecto para, bueno, que ese potencial error producto de descartar p dígitos del resultado no redunde en un incremento, bueno, o se acote el impacto que tenga a nivel de la precisión o de la pérdida de significancia. Pero estamos hablando entonces de cómo es la multiplicación. Noten que en este caso, de nuevo nos dio, por suerte, de hecho fue elegido a propósito, un 1 en la posición más significativa de la mantisa. Por ende, el resultado, este intermedio, ya está normalizado. Por ende, ese resultado intermedio es el resultado final. No debo yo ajustar el resultado. En el práctico seguro le vamos a dar un ejemplo en donde tenga yo que correr para normalizar, tenga yo que correr la mantisa a la derecha, y a veces sucede que la tengo que correr hacia la izquierda. O sea, para los dos lados puedo yo tener que correr la mantisa para encontrar el resultado. Validemos si está bien lo que nos dio. Si pasamos ese resultado que estaba en la transparencia anterior a binario, perdón, lo pasamos a base 10, nos da este número de acá, 0,520, todo esto. El exponente era 2 más 4, 6. O sea, eso lo multiplicamos por 64, 2 a la sexta, y sorprendentemente termina dando el resultado correcto de multiplicar, ya ni me acuerdo qué números eran, x1 por x2. O sea, ciertamente cuando hacemos la validación el algoritmo generó el resultado correcto,
y si no generó el resultado correcto fue porque metimos la pata nosotros en algún lado al hacer las cuentas, lo que siempre sucede cuando estamos operando en una base que no sea 10. De la misma manera, le ponemos el checkmark porque ese era el resultado correcto. De la misma manera, para el algoritmo de la división también es muy sencillito. Increíblemente es casi tan sencillo como el algoritmo de multiplicación, ya que lo que tenemos que hacer es, primero, restar los exponentes. El dividendo, al exponente del dividendo le restamos el exponente del divisor, y ese terminará siendo el exponente del resultado. ¿Y cómo obtenemos la mantisa del resultado? Ni más ni menos que haciendo el cociente de las mantisas. Yo decía, esto es casi tan simple como la multiplicación, porque si nos llega a tocar hacer división en base 2, bueno, es más involucrada que multiplicar en base 2. Pero salvando ese pequeño detalle, es igual de cortito que el algoritmo anterior, ya que el último paso es, si hace falta, normalizar, y en el caso de estar implementando hardware que no use normalización, que no opere normalizado, simplemente eliminamos este último paso y ahí nos quedó también el algoritmo para la división en la variante no normalizada. Bueno, no me voy a poner a desarrollar este ejemplo, sobre todo porque no me quería poner a hacer ese cociente en base 2, pero bueno, podemos sintetizar todo lo que estuvimos viendo con un par de observaciones con respecto al ajuste o que podemos llegar a tener que hacer con la mantisa. Y esto es interesante porque si me siguen en esta parte, significa que más o menos se entendió cómo funcionan los algoritmos. Y si alguna parte por ahí muy rápido y no lo terminan de ver, bueno, pueden revisitar esta parte de la clase cuando tengan un poco más de cancha haciendo las operaciones, y a ver si en una segunda repasada esta parte del módulo termina cerrando la cosa. ¿Cómo puede quedar la mantisa luego de hacer una suma o una resta? Bueno, miren esto. La mantisa, y lo hacemos con valor absoluto para no preocuparnos de si es positivo o negativo. Puede dar 0. Sí, ¿cómo da 0? Y si sumás una cierta mantisa con un dado exponente, le sumás la misma mantisa cambiada de signo con el mismo exponente, ¿no? O sea, x más menos x, por ejemplo. O si querés más fácil aún, x menos x. Al mismo número le restás el mismo número. Es cerrado en 0 porque te puede aparecer el OMZ. De hecho, así habíamos definido al OMZ, cuando un número se restaba consigo mismo y quedaba algún OMZ. Y por el otro lado, ¿por qué digo 2? Bueno, porque yo podría tener, y no tenga acá cerrado, pero acá es abierto, pues yo podría tener esa mantisa que era inmensa, que era de la forma 0,9999 si fuera base 10, ¿no? Y le sumo otra que es 0,999. ¿Y qué me da? Y me da el resultado 1,899, o sea, de un número muy cercano, muy cercano a 2. Porque es una que está casi cercano a 1, sumado a otra que está casi cercano a 1, asumamos las dos del mismo signo, me termina dando una casi cercana a 2. Y casi cercana, claro, porque no llega a 2, porque es fraccionaria la mantisa, pero casi que llega a 2. Bien, ¿qué pasa en ese caso? Es un problema si la mantisa está en el rango de 1, cerrado en 1, hasta 2. Porque ya el 1 no es representable en la mantisa. ¿Cómo sería la mantisa fraccionaria para que codifique algo que está entre de 1 a casi 2? Bueno, sería de la forma 1, entonces el 1, en una mantisa fraccionaria no es representable. Bueno, esto se lo denomina overflow de mantisa o también overflow virtual. ¿Por qué se lo llama así? Bueno, porque como yo la mantisa la puedo correr preservando el valor que estoy representando, estoy diciendo, haciendo la adulteración controlada de la mantisa que hacemos al normalizar, yo podría, así como corro los dígitos hacia la derecha, los puedo correr hacia la izquierda, los puedo correr para cualquier lado. ¿Y qué pasa yo si a los dígitos de este resultado que no entra, porque no es fraccionaria, los corro una posición a la derecha? Ese número que era 1, algo, se me transforma en un número 0, o sea, lo transformo en fraccionario de nuevo. Bueno, pero esto no siempre se va a poder hacer. Lo corregimos
corriendo la mantisa a un lugar a la derecha, o sea, haciendo más pequeña la mantisa y ajustando el exponente de manera acorde. Pero les decía, no siempre se va a poder hacer. Porque ¿qué pasa si el exponente ya era el número más grande posible y no lo puedo incrementar en 1? Bueno, ahí es cuando decimos que el overflow virtual se me transformó en un overflow real. Deja de ser virtual. O, en la otra jerga, es un overflow de mantisa. Normalmente lo contemplamos corrigiendo la mantisa y ajustando el exponente, pero ojo que ajustar el exponente es incrementar el exponente. Entonces corro riesgo que el overflow de mantisa se me transforme en overflow de exponente. Y con la otra terminología, el overflow virtual, que es el de mantisa, se me transforma en un overflow, que es el de exponente. Que es cuando ya llegamos a, como veíamos más temprano en el módulo, en esta segunda parte, cuando llegamos a ese número que es el más grande representable. Y si nos caemos, el resultado es más infinito y se señaliza el overflow desde ya. ¿Qué pasa con si me aparece un OMZ de resultado? Que estaba hoy en el rango. Bueno, el hardware tiene que tener presente, si la operatoria es normalizada, debe detectar que está el OMZ y debe frenar, debe suprimir el paso del algoritmo en donde se lo trataba de normalizar, porque, como decíamos hoy, un OMZ no se puede normalizar. ¿Qué pasa con la multiplicación? Bueno, o el cociente. En la misma línea, por ahí es un poquito más involucrado, pero en la misma línea, tendríamos que pensar cuáles serían las mantisas más grandes multiplicadas y las mantisas más pequeñas multiplicadas. Bueno, las más grandes multiplicadas sería el 0,999. O sea, un número cercano a 1 multiplicado por otro número cercano a 1 termina dando un número cercano a 1. ¿Sí? Es una mantisa absolutamente representable. Claro, esto es así, está dentro de este rango, si se cumple que ninguno de los dos es un OMZ, ¿no? Si ninguno de los dos es 0, se cumple esto de que está cerca a 1, o sea, sigue estando acotado, abierto en 1 por arriba, pero para abajo, ¿qué pasó? Y el número más pequeño, son números fraccionarios las mantisas, ¿no? Asumíamos que eran fraccionarias. Entonces, 1 sobre b por 1 sobre b, o sea, la mantisa más pequeña por la mantisa más pequeña, nos da 1 sobre b cuadrado. Y guarda, 1 sobre b cuadrado no es normalizada. Ahora lo vemos en la próxima transparencia. Veamos qué pasa con los cocientes. Acá también es más involucrada la cosa. ¿Cómo hago yo para que el cociente sea lo más chiquito posible? Yo necesito poner la mantisa más pequeña posible arriba y la más grande posible abajo. Esa es la manera de achicar un cociente, ¿no? O achico el de arriba o agrando el de abajo. Y si pongo la más pequeña posible arriba y la más grande posible abajo, lo que voy a obtener es el cociente más chiquito posible. Y después, para hacerlo lo más grande, es lo mismo, pero al revés. Trato de poner la más pequeña, la más pequeña abajo y la más grande arriba. Pero empecemos por la primera. La más pequeña arriba es 1 sobre b, es la menor mantisa normalizada. Y la más grande abajo es casi 1, ¿no? El 0,9999. Y prácticamente antes me daba cerrado en 1 sobre b, ahora como está abierto en 1, me da abierto en 1 sobre b. Pero no hay ningún problema, porque si es por arriba de 1 sobre b, incluso 1 sobre b, o sea, inclusive si estuviera cerrado acá, es un resultado representable por este lado. Por este lado decíamos que era representable el producto, por este lado corría riesgo de que no lo fuera. Ahora, ¿qué pasa con el cociente? Por este lado es representable, pues si llego hasta 1 sobre b, no llegar hasta 1 sobre b, también lo puedo representar. Pero para el otro lado, ¿cómo sería el número más grande posible? Era la mantisa más grande arriba y la más pequeña abajo. Es decir, acá el casi 1 y acá abajo 1 sobre b. Casi 1 dividido 1 sobre b, el b va para arriba, es casi b. Y guarda, porque si la base, por ejemplo, ya con base 2, me da un número que está por arriba de 1. O sea, un número que una mantisa fraccionaria no puede representar. ¿A que no saben qué vamos a hacer? Lo mismo que recién. Si se da un escenario en el cual tenemos que compensar, compensamos. Por ejemplo, si me da el resultado entre 1 sobre b a 1, está normalizado el resultado, no hago nada. Si me llega a dar entre abierto 1 sobre b, porque 1 sobre b es válido, es una mantisa válida y está normalizada. Si me llega a dar en el rango 1 sobre b cuadrado cerrado
1 sobre b abierto, o sea, lo que continuaría para este lado de acá. Recuerden que el resultado del producto era entre 1 sobre b cuadrado cerrado, 1 abierto. Bueno, pero si cayó acá abajo, debo yo corregir porque es una mantilla no normalizada. ¿Y cómo se corrige? Es tan simple como, en el resultado que me quedó sin normalizar, fíjense, multiplico por la base al producto de las mantizas. Entonces, ¿qué es lo que hago con la mantisa? La agrando, ¿no? La corro la coma para la derecha, corro los dígitos de la mantisa para la izquierda, agrando la mantisa. Entonces el resultado del exponente lo debo compensar en 1. Si agrandé la mantisa, debo achicar el exponente. Y podemos hacer exactamente el mismo análisis con el cociente. Pero si vimos dónde caía, a priori no haría falta normalizar, pero puede haber un overflow. Digamos, las alternativas son, si cayó, si M1 era más chico que M2, entonces este cociente va a estar normalizado. ¿Por qué? Porque va a caer necesariamente en el rango de los números normalizados, que es desde 1 sobre b, cerrado 1 sobre b, abierto en 1. Si la situación es a la inversa, si M1 es más grande que M2, siempre y cuando M2 sea distinto de 0, bueno, acá arriba también, ¿no? M2 no puede ser 0, sino es una situación que el hardware trapea, nos la marca con una excepción, o la marca con un flag o como fuera. Lo que podemos llegar a tener es un overflow virtual, en el caso que este cociente quede en el rango cerrado en 1, abierto en b. Sí, si b es 2, es entre de 1 a 2, pero b podría ser 16 o 8, no, cualquier potencia de 2. ¿Cómo se hace el ajuste en este caso? Tan simple como la mantisa me quedó muy grande, la hago más pequeña. ¿Cómo la hago más pequeña? La divido por b. Acá disculpen que les puse por b a la menos 1, lo que pasa que, bueno, el PowerPoint o el LibreOffice tiene un límite hasta lo que te deja hacer, entonces me quedaba más fácil escribirlo de esta manera, pero tengan presente que lo que estoy haciendo es achicar la mantisa, porque ¿por qué no está normalizada? No está normalizada porque el resultado es muy grande. Entonces lo achico dividiéndolo por b, y como achiqué la mantisa, debo yo incrementar el exponente. Desde ya, toda vez que yo estoy modificando el exponente, pues estoy en presencia de un overflow virtual, puedo tener la mala suerte de que este update del exponente del resultado no pueda ser realizado, y en ese caso este overflow virtual, overflow de mantisa, se me transforma en un overflow real, overflow de exponente. Y en el caso anterior que le restábamos 1, ese sería un underflow virtual, se me transforma en un underflow real, si se quiere, tratando de usar la terminología un poco más precisa. Ok, con esto cerramos el módulo de la aritmética de punto flotante, y la verdad que tienen que acompañar la clase con una práctica intensiva para que todas estas cuestiones, que son muy numerosas y todas interactúan entre sí, empiece a tener un poco más sentido y no que sea todo como un enteleque, una cosa rara que sale de la transparencia o de la clase del profe. Bueno, dejamos acá.